¿Hasta dónde llega la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos? ¿Puede menoscabar el derecho constitucional de una educación integral y en valores del menor? Son cuestiones estas que han vuelto de lleno al debate público tras la medida propuesta por Vox, el llamado PIN parental, censura o veto parental. Es en definitiva un sistema de control previo de los padres ante cualquier actividad escolar que no esté impartida por los docentes que normalmente están en el claustro de profesores. El argumento que en las aulas, a su juicio, se está educando en cuestiones moralmente controvertidas, como por ejemplo sexualidad, igualdad y respeto de género y orientación sexual, o sensibilización ante la violencia machista. Hoy queremos darles algunas claves para que sepan qué información y poder de decisión tienen actualmente los padres sobre la educación de sus hijos o a qué actividades afectaría esta medida. Para ello ya nos acompañan los que estos días están en boca de todos, los padres y madres de alumnos. Está con nosotros la secretaria técnica de FAPAR, de los representantes de la Escuela Pública en Aragón, Nieves Burón, buenos días. Hola, buenos días. Y también desde la Escuela Católica en Aragón, su homóloga, la FECAP Aragón, está el vocal Miguel Ángel Sarralde, buenos días. Muy buenos días. En principio, esto es una propuesta de Vox, pero que ya está en vigor, por ejemplo, en la región de Murcia, donde desde principio de curso se emitió una orden que pide que en todos los directores deban informar a los padres y madres de los alumnos de las actividades complementarias, de quién las realiza con nombres y apellidos de la institución que se encarga de realizar estas actividades y que para que el alumno pueda acudir a ese curso, a esa actividad, como decimos, complementaria, deba tener una autorización expresa firmada por los padres. Hablamos de actividades complementarias, vamos a intentar entender primero qué es una actividad complementaria, porque hay cierta confusión entre actividad complementaria y actividad extraescolar. Bueno, yo creo que esa es la primera confusión que nosotros detectamos y es hablar de actividades complementarias. Nosotros creemos que no son actividades complementarias entendidas como que son voluntarias, porque la normativa las define como voluntarias, pero estas no son complementarias, forman parte del currículo y lo que vienen a ser es distintas formas de impartir el currículo, es decir, unas veces es el profesorado el que imparte, digamos, la clase, vamos a llamar magistral, entendida en el concepto clásico que tenemos de impartir una clase dentro del aula, y en otras ocasiones el profesor o la profesora lo que hace es ayudarse de otras personas especializadas en la materia que quiera trasladar y entonces echa mano de personas ajenas al centro. Y es en este contexto en el que se intenta vetar el desarrollo de lo que es curricular, es decir, obligatorio, porque está en el currículo. Curricular, evaluable, obligatorio. ¿De qué clases también estamos hablando? ¿De qué tipo de clases? Entendemos que aula abierta. El aula tiene que ser sensible a las novedades, a las tendencias sociales, no puede quedar hermético en sus contenidos. Es lógico que tiene que abrirse, nuestros hijos tienen que formarse en un currículum, indudablemente, que eso les va a posibilitar su desarrollo personal, pero ese desarrollo personal tiene que nutrirse de contenidos sociales y para eso estas actividades favorecen la adquisición de esos contenidos. Por ejemplo, que se estén dando clases complementarias en la escuela católica, en las escuelas que representan, ¿qué tipo de clases se están dando, por ejemplo, y que entrarían en ese concepto de actividad complementaria? Pues todas las que ya digo, entran dentro de un perfil del ámbito social, es decir, aquellas pues, que afrontan las problemáticas que hoy en día, sobre todo en el concepto preventivo, nuestros hijos, nuestras hijas pueden verse sometidos. Se está hablando de problemas de Internet, se está hablando de adicciones, de drogas, se está hablando de educación emotivo-sexual, en un concepto del ámbito, por ejemplo, del uso, y hablo del abuso, de la pornografía, de cómo eso desvirtúa la realidad, ¿no? De eso sí que claro que se está hablando, porque es una necesidad en una educación de valores sociales. Expertos que llegan a las aulas, por ejemplo, a formar sobre ludopatía, estás hablando de educación sexual, sobre reciclaje, sobre diferentes ámbitos, incluso hemos sacado unas imágenes sobre seguridad vial, sobre policías, expertos en tráfico que vienen a informar sobre seguridad vial
Y la otra pregunta es, actualmente, ¿qué control ejercen los padres sobre estas materias? ¿Las decide sobre el claustro del profesor o antes previamente se han aprobado por los padres? Las familias ejercemos el control que nos marca la ley que podemos ejercer el control. El sistema educativo contempla la participación, como no podía ser de otra manera, bueno, lo contempla la Constitución también, obviamente, la participación de las familias dentro de la comunidad educativa. Y en ese sentido, ahí se ciñe nuestro, vamos a llamarle control, como el del resto de miembros. Formamos parte de los consejos escolares. Las actividades son aprobadas cada año en la programación general anual, elaboradas desde un punto de vista pedagógico por las comisiones de coordinación pedagógica que tienen todos los centros, en la función que les compete de desarrollo del currículo, que viene marcado en un marco más amplio y externo a los centros, es decir, no es voluntario para que los centros lo desarrollen, sino que tienen que desarrollar el currículo. Lo que se deja es autonomía para la forma de ese desarrollo curricular, y eso pasa a la programación general anual, que pasa por el Consejo Escolar. Por cierto, pasa por el Consejo Escolar en este momento. Si nos ceñimos a la ley, la aprobación en el Consejo Escolar no se aprueba en el Consejo Escolar, mejor dicho, lo aprueba solamente la dirección del centro, el director o la directora, porque la LOMCE, que tanto hemos criticado, detrajo las competencias al Consejo Escolar como esta, la de aprobar la programación general anual. De todas las maneras, aquí en Aragón es verdad que en la mayoría de los centros se está funcionando de la misma manera que se funcionaba antes. Pasa por Consejo Escolar, se debate en Consejo Escolar, y allí que estamos las familias también aprobamos esa programación. Desde FECAP Aragón, una pregunta muy concreta. ¿Creen que actualmente los padres y madres de alumnos tienen transparencia en lo que se da en las aulas, voz y voto? Totalmente. Tenemos una herramienta muy eficaz, lo ha nombrado Niembres, que es nuestra representación en el Consejo Escolar de Centro. Nuestra representación, nosotros representamos asociaciones, las asociaciones de los centros, las AMPAs, por sí, su presidente o presidenta ya forma parte del miembro del Consejo Escolar de Centro, pero aparte tiene representación en 2 personas más. Ahora mismo vamos a tener dentro de poco elecciones a los consejos escolares. En esos consejos escolares de centro se habla de esta temática, se nos presenta al principio de curso lo que es el proyecto de centro. Ese proyecto de centro viene totalmente por ciclos, y ahí se nos presenta todos estos contenidos, y es ahí donde desarrollamos, no en un concepto hermético de voz y voto, en un concepto de consenso, de valoración conjunta. Es muy importante, valoración conjunta, dirección, profesores, muy importante porque tenemos que respetar desde la familia siempre la libertad de cátedra de los profesores, y esa exposición de su libertad está ahí y tenemos que respetarla, indudablemente consensuada, pero nosotros, las familias que representamos dentro del Consejo Escolar de Centro, tenemos que valorar ese punto. Titulares, profesores, familias, alumnos. Los alumnos también forman parte del Consejo Escolar de Centro, también son oídos. Y entonces, entre todos, conformamos el proyecto de centro. Ojo, un proyecto de centro que luego tiene que validar la Administración, lógicamente. La Administración tiene que velar, no vale todo vale, no. La Administración tiene que velar. Y al final, todo eso, al final del curso, incluso se cierra en una memoria. ¿Para qué? Para el cumplimiento de ese proyecto de centro. Con lo cual, las familias sí que estamos representadas. Hablar del tema del PIN parental en Ahora Murcia. entramos en el debate, pero quiero que entiendan primero también la diferencia entre la actividad extraescolar, porque en la actividad extraescolar la decisión sí que es completa del padre. Es que la actividad extraescolar se desarrolla fuera del horario lectivo. Es cierto que la actividad extraescolar, nosotros somos partidarios de que no esté al margen del complemento que supone esa formación integral del alumnado, porque yo creo que aquí podemos establecer un debate y hacer una reflexión sobre el modelo de escuela que queremos, desde luego que nosotros como Federación de las Familias de la Escuela Pública queremos, defendemos, y por el que velamos, que tiene mucho que ver con esa pluralidad, esa diversidad, y con que dentro de los centros la formación que se pueda impartir vaya encaminada a esa formación integral que comentaba del alumnado. Pero básicamente las actividades extraescolares es que son fuera del horario lectivo y por lo tanto son voluntarias y de alguna manera no las deciden ya las familias cuando quieren que sus hijos vayan a una actividad o no. No hay más recorrido en ese tema. Vamos a escuchar, por supuesto, al partido que propone esta polémica medida. Vamos a escuchar al líder de Vox defendiendo la medida. Entre los argumentos que ha utilizado Santiago Abascal para reclamar la necesidad de este control parental está este que van a escuchar. Que es mucho más grave el adoctrinamiento a niños menores de 6 años en juegos eróticos. Eso es algo absolutamente aceptable. Es más, nosotros afirmamos que la enseñanza de juegos eróticos a niños de 0 a 6 años está lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores.
Bueno, pues ante estas graves acusaciones de que se está enseñando juegos eróticos a menores de entre 0 y 6 años, vamos a conocer qué educación sexual se imparte al menos en las aulas aragonesas. Desde hace más de 25 años, el Instituto Amaltea es pionero en programas de educación sexual escolar, ha formado a miles de alumnos aquí en nuestra comunidad en esa educación afectivo-sexual. Hablamos ya en directo con el codirector de este instituto y con el sexólogo Silverio Sáez. Buenos días. Buenos días, Quique. Encantado de estar con vosotros. Silverio, ¿a qué cree que se refiere Santiago Abascal cuando realiza estas declaraciones en las que acusa de adoctrinamiento en juegos eróticos a menores de entre 0 y 6 años? Pues la verdad es que habría que preguntárselo a él, evidentemente, pero yo creo que tal vez se está sacando de contexto lo que puede ser una afirmación sexológica de entender la sexualidad como es una dimensión que nos acompaña toda la vida y evidentemente de 0 a 6 también hay expresiones, ¿no? Y yo creo que a veces se puede tergiversar lo que es explicar en qué consiste la sexualidad de 0 a 6 ante algo que es muy diferente, que sería proponer, fomentar o incentivar determinadas actividades sexuales. Yo creo que hay una deliberada confusión y mezcla entre lo que es la explicación de la sexualidad en su conjunto y lo que tiene que ver el trabajo que se esté haciendo en esta etapa de la infancia. Sí, pero al final la educación sexual ha sido la principal señalada tras esta polémica. Usted ha estado aquí en el programa de Buenos Días Aragón en varias ocasiones explicándonos lo que enseñan en las aulas y a quiénes van dirigidas estas clases. Recuérdenos también a qué edad más o menos acuden los alumnos a clases de educación sexual. Sí, en principio nuestro trabajo está dirigido a todo lo que es la comunidad escolar y lo que hacemos es ponernos al servicio de las familias y de los profesores, ¿no? Entonces, lo que es estrictamente el trabajo con el alumnado comienza a partir de quinto o sexto de primaria. Debajo de esas edades trabajamos exclusivamente con familias y trabajamos con tutores. Entonces, yo creo que alguien está viendo gigantes donde solamente hay molinos. Evidentemente, además, cuando se trabaja, pero no porque se esté demandando ahora, se informa a las familias porque las familias no son una colaboradora, son las protagonistas y nosotros somos los primeros que tenemos un especial empeño en que la familia conozca nuestro trabajo para que desde el domicilio, desde la casa, desde el trabajo interno, como decía Miguel, como decía Nieves, se aporten lo que son los valores ideológicos, morales, éticos que cada familia puede tener. De tal forma que el trabajo que se está haciendo en modo alguno está interviniendo directamente en etapas tan precoces, sino que estamos trabajando en la prepubertad y en todo lo que es el desarrollo adolescente, poniéndonos al servicio de la familia y de los centros. Y si finalmente se llegase a implantar una medida como este sistema de control parental, desde la experiencia que tienen de esos más de 25 años educando en sexualidad, ¿qué podría provocar una carencia en educación sexual de algunos alumnos que finalmente no tuvieran esa autorización expresa de los padres? Yo personalmente creo que los padres, en caso de que les pongan esa tesitura o en esa sin razón, van a aprobar mayoritariamente que sus hijos acudan. Lo que pasa que de esto sabrán más Nieves y Miguel. Probablemente entremos en un precedente peligroso porque los programas de educación sexual se aprueban en el Plan General Anual, están coordinados por el Plan de Acción Tutorial de los Departamentos de Orientación, se hacen memorias anuales, elaboramos informes. Entonces, el que haya que pedir permiso para estas actividades que están incardinadas dentro de la legalidad y la administración interna del centro, pues va a poner un poco en el disparadero el que haya que pedir permiso para otro montón de cosas. Es decir, que tal vez se empieza por lo sexual, considerando que es un tema al que se puede de alguna manera fiscalizar, pero se sentaría un precedente que yo creo que sería muy peligroso para lo que es la educación en el plano general. Pues Silverio Sáez, codirector de ese instituto, Instituto Amaltea y sexólogo, muchas gracias por atendernos en directo a Buenos Días Aragón. Buenos días. Gracias a ustedes. Pues estamos hablando de uno de los principales señalados, que es la educación sexual. Vamos a entrar ya en el terreno de la opinión. ¿Qué opinión tienen desde FECAP Aragón, desde la Escuela Católica, de esta medida? Innecesaria, 100%, porque ya lo hemos dicho, ahora mismo tenemos unas herramientas que son más efectivas a la hora de que nosotros las familias podamos opinar sobre qué formación van a recibir nuestros hijos, qué formación y qué contenidos. Esta medida desproporcionada, entiendo, bueno, es que ponerme en la tesitura, el ejercicio administrativo y organizativo de los centros para atender esta medida, es que lo veo totalmente desproporcionado. O sea, al final, ¿qué hacemos? Una educación a la carta. Es complicado de entender esto en los centros escolares. Lo entiendo, como siempre, con la interferencia política, utilizando la educación. Interferencia política, en este caso, a la hora de la firma de unos presupuestos. Nosotros, lo que no quisimos para nuestra federación, para nuestros asociados, no lo queremos para los demás. Nosotros, hace 3 años, nos vimos sucumbidos en lo mismo, en una interferencia política,
por parte de una firma de unos presupuestos con el cierre, con la exigencia de cierre de 13 aulas de los centros concertados. En su momento, claro, los 30.000 personas en la calle, ¿no? Esto mismo, que no lo queremos para los demás. Entendemos que la política en el ámbito educativo tiene que legislar, pero no tiene que ser una interferencia en su desarrollo normalizado. Y para eso, fundamental, el pacto educativo. El pacto educativo, a nivel sobre todo nacional, debe sentar las bases para que estas cosas no pasen. Entiendo que ahora el panorama político con los extremos, izquierda-derecha, no va a favorecer. Apelamos a la razón de que encontremos puntos de unión que puedan favorecer ese pacto. Aquí en Aragón tuvimos un pacto social, ese pacto político, ¿no? Y que siente las bases de una educación de calidad. Porque el Estado de momento parece difícil que se pueda llegar. Desde la escuela pública ya se han mostrado totalmente en contra alumnos, estudiantes que han anunciado incluso movilizaciones, también por supuesto profesores y los padres y madres de alumnos porque consideran que incluso se pone en duda la autonomía del centro, la libertad de cátedra y otras muchas cosas. Bueno, la autonomía del centro y la libertad de cátedra, todo tiene que estar siempre dentro de un marco sujeto desde la inspección. Yo quería hacer un comentario a las declaraciones que hemos visto del señor Abascal. Para transmitir un mensaje de tranquilidad a todas las familias que yo creo que ni siquiera lo necesitan, pero claro, nos vemos forzados a volver a insistir en esto, y es que hay medidas de control. Antes tú nos preguntabas por el control que podemos ejercer las familias y hemos explicado un poco cómo participamos dentro de los centros, pero es que para cualquier salida, vamos a decir coloquialmente, de tono, de tiesto, sobre este o sobre cualquier otro tema en el ámbito educativo, tenemos una inspección, tenemos unos equipos directivos. Nosotros, las federaciones, nos llaman de vez en cuando para comentarnos precisamente cuestiones que hay que trasladar a la inspección, que es la que tiene que velar y vigilar por el cumplimiento estricto de la normativa vigente, establecida y aprobada por todos. Por lo tanto, yo creo que es muy fácil lanzar globos sonda de este calibre sin demostrarlos y, en cualquier caso, sin explicar que pueden ser, están sujetos a la inspección. Con respecto a la escuela, yo hablaba antes del modelo de escuela y nosotros tenemos muy claro ese modelo que queremos, lo decía antes. No es verdad que estamos hablando y mirando siempre a la escuela cada vez que la sociedad nos traslada una necesidad. Si estamos pidiéndole a la escuela formación en el ámbito de la educación afectivo-sexual, la educación vial que tú has comentado antes, en medioambiental, que es una emergencia que tenemos ahora sobre la mesa, que es una realidad, ¿cómo podemos ahora estar diciendo esto lo tengo que autorizar yo como familia fuera del ámbito de la escuela? Detrás de esto hay dos cuestiones que nosotros no compartimos. Una objeción de conciencia encubierta que rechazamos totalmente, ya la rechazamos porque este es un debate viejísimo, y hace 14, 13 años con Educación para la Ciudadanía lo vivimos en primera persona y se reproduce con las mismas virulencias y con los mismos argumentos que no compartimos. Y otro, la separación que tampoco compartimos en ese modelo de escuela que nosotros defendemos, en la separación entre las competencias que tiene la escuela y las competencias que tiene la familia, como si fueran dos compartimentos estancos que en el siglo XXI siguieran funcionando la escuela para transmitir meramente conocimientos, datos, y la familia para enseñar valores. Para nosotros eso es un todo y no lo podemos separar en esos compartimentos estancos, y desde ese punto de vista ni PIN parental ni más historias que nos aboquen a perder el tiempo cuando tenemos problemas en educación que realmente sí que tendríamos que abordar con seriedad y con rigor. Y brevemente también, porque estamos hablando de cómo se educa, pero vamos a hablar de los derechos del niño. Con una medida como esta se podrían estar vulnerando el derecho que tiene, además, lo he nombrado antes, en la Constitución aparece reflejado, también en la Ley de Educación, el derecho que tiene el menor a una educación integral, una educación en valores, una educación en libertad también, en todos estos asuntos que muchas veces no están en las asignaturas, como puede ser matemáticas, ciencias ambientales, son otros valores también que se enseñan en la escuela. Sí, está claro. El cercar en los contenidos a nuestros hijos, eso es vulnerarles sus derechos. La ministra decía, los hijos no pertenecen a las familias. Dentro del ámbito educativo tenemos que tener claro, los hijos inicialmente pertenecen a todos, con un solo objetivo, de que no pertenezcan a nada. Un solo objetivo durante sus etapas escolares, no pertenezcan a nadie. Desde el colegio, desde las escuelas, desde las familias, tenemos que fomentar la autonomía
la autonomía en contenidos y en valores, en habilidades, que luego le haga trasladarlos en el ámbito social. No podemos excluirles de esa tendencia, de esa autonomía. Las familias tenemos que fomentar eso implicándonos en las aulas, no excluyéndonos de los contenidos de las aulas. Debemos de implicarnos en la formación. Nuestros hijos reciben formación, nosotros les educamos, correcto, pero nosotros también tenemos necesidades de formación. Para eso hay que potenciar la escuela de familias, desde las asociaciones los hacemos. Y en contenidos actuales que puedan generar distorsión con respecto a nuestros hijos, ¿no? En su devenir. En contenidos, por ejemplo, ahora mismo con el tema del juego. Nosotros fomentamos a través de la asociación Azajer, ¿no? El juego en las aulas, el juego de nuestros hijos. Eso hay que tratarlo en las aulas y hay que tratarlo en las casas. De fondo, desde luego, queda un debate sobre el modelo educativo que, desde luego, que tienen que afrontar los políticos y la ciudadanía para llegar a un pacto, como decía, al menos un pacto de Estado pendiente desde hace muchos años en el tema educativo. Pero nos quedamos sin tiempo, lo afrontaremos en otro momento. Muchas gracias por acompañarnos desde FK Aragón, Miguel Ángel Sarralde, gracias por estar con nosotros. También Nieves Burón desde FAPAR, gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias. Nosotros en este momento regresamos a Madrid porque